Luis Luján saluda junto a Alexis Togel. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Un saludo para usted, para Alexis y toda la audiencia del programa El Faro. Bueno, transitando esta semana de mayo que desemboca con la celebración del 25 de mayo, ¿no? ¿Qué significado tiene? Bueno, has hecho muy bien y te tuteo porque nos Sí, sí, conocemos hace mucho, sí, tiempo, sí. en decir que la semana de mayo desemboca un 25 de mayo. ¿Por qué nosotros hablamos de la semana de mayo? Mm, Porque hemos aprendido en la escuela, en los libros de historia, de la semana de mayo. mm, Pues bien, esto tiene una explicación histórica que está dada porque justamente no fue una semana exacta de 7 días como nosotros tenemos acostumbrado en nuestra organización del calendario, sino que fueron 5 días intensos que van a finalizar justamente con la instalación de la primera Junta de Gobierno o Junta Gubernativa mm. ese 25 de mayo de 1810, y estamos celebrando los 212 años de aquel acontecimiento. Yo diría de aquellos acontecimientos. Si nosotros nos retrotraemos un poco, tendríamos que decir, y aunque esto no parezca una contradicción, que la verdadera génesis de nuestro país, de nuestra nación, inicia no solamente esa semana de mayo, sino el día 26 de mayo, porque nos tenemos que imaginar aquellos 9 hombres que conformaron la primera Junta de Gobierno, entrando al cabildo, un cabildo que lo primero que hace es despejar a todos los españoles de todos los cargos públicos que tenían, y cuando se sientan en sus escritorios antiguos por supuesto, tenían por delante un país en el cual estaba todo por hacerse. Es decir, yo creo que el mayor significado del mensaje que nos da estos patriotas que nos precedieron, Mm. de esa junta gubernativa que estuvo integrada por 2 españoles, el resto eran criollos. Los criollos, recuerdo que eran los hijos de españoles nacidos en América. Esa era la conformación de la raza que nosotros teníamos en ese momento en lo que eran las provincias del Río de la Plata, Sí. lo que era el virreinato del Río de la Plata, el criollo. Entonces, de esa junta de gobierno, todo estaba por hacerse ese 26 de mayo. Tal es así que el 26 de mayo de 1810 sale el primer reglamento para la Junta Gubernativa Provisional del Río de la Plata, como se llamó, redactado de puño y letra por Mariano Moreno, que era secretario de esa Junta, en el cual fija el horario de funcionamiento de la Junta, entre Ajá. las 9 de la mañana, las 13 horas. Luego había un tiempo para el reposo, así dice el reglamento, y después retomaban sus funciones entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Recuerdo que no había, por Luz, supuesto, iluminación eléctrica en esa época, ¿no? claro. Era todo a candiles y a vela. Pero bueno, fíjense que hasta qué punto estaba todo por hacerse. Y también nos surge una pregunta, Luis, que podemos Sí. compartir, reflexionar. Fíjense que lo que menos importaba en ese momento era el nombre del país en que ellos estaban asumiendo en lugar del virrey. Ya tenían casi entre 200 y 300 años de opresión a partir de la conquista y colonización de España, de la América, y la verdad que el nombre no era algo que los desveló. No, ellos incluso utilizan en los documentos la Junta Provisional Gubernativa a nombre de Fernando VII, porque también esta es otra característica que es la base de la idea política de la Revolución de Mayo, que era
que el mandato que había perdido el rey de España, Fernando VII, al caer en manos de Francia, de Napoleón Bonaparte, Sí. en la península ibérica, debía volver al pueblo. Esta es fundamentalmente para que el pueblo preservara ese mandato. Es decir, los primeros inicios de nuestros patriotas fueron justamente el preservar ese mandato, pero hacerlo con criollos, no con españoles. Claro. Esta es la tesis política que va a influir en esta Semana de Mayo que vos te referías, Claro. que es la del Cabildo Abierto del 22 de mayo, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos que reflexionar algo, es un país en lo que todo está por hacerse, en lo que las antiguas instituciones coloniales empiezan en decadencia porque fundamentalmente están en base a la opresión de la libertad de las personas. Porque, ¿cuál era el concepto de la libertad que tenían los criollos, quienes habitaban todas las provincias del virreinato del Río de la Plata, que tenían aproximadamente 40.000 habitantes en total? ¿Cuál era el concepto de la libertad? ¿Existía realmente un concepto de libertad? El concepto de libertad se puede ubicar en el ser humano mismo, es decir, aquel que vive oprimido. Nosotros, como dice el Martín Fierro, mi gloria es vivir tan libre como el pájaro en el cielo. Es decir, es intrínseco al ser humano la libertad. Este es un valor indiscutible para cualquier ser humano, su libertad. Ahora, ese concepto de la libertad que tuvieron nuestros patriotas, porque ellos mencionan en todos sus documentos al pueblo, está la frase: el pueblo quería saber de qué se estaba tratando adentro de ese cabildo abierto, es decir, el pueblo quiere saber de qué se trata. En realidad también da un concepto de libertad de toda la comunidad, de ese pueblo. Y tal es así que cuando después vemos cómo va a encarar el proceso revolucionario de independencia, las ideas que va a traer el general San Martín, vamos a tener que el general San Martín tenía una concepción de que primero había que ser libres de toda dominación para después asegurar la libertad de los individuos. Esta es una concepción que tiene el general San Martín y que la va a demostrar justamente yendo a combatir y a pelear por la libertad tanto de Chile como del Perú y de toda América. Claro. Es decir, ser libres, lo demás no importa nada, y después vamos a asegurar esta libertad individual que ya viene intrínseca en el ser humano. Entonces, todas estas ideas fuerza, son las que van a llevar a estos hombres, que eran 9, que conformaron la Junta Gubernativa del Río de la Plata. El primer documento que se denomina Junta Gubernativa del Río de la Plata es del día 28 de mayo de 1810. A partir de ahí, también fíjense el tema del respeto. El respeto por el mismo virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y su familia. La misma Junta prohibió que se tomaran represalias contra ellos, que se le asegure la salida de Buenos Aires. De hecho, ellos se van a Montevideo, toda la familia de Cisneros, pero los sueldos que tenía el virrey son los primeros que se van a utilizar para conformar los cuerpos militares, para poder llevar las ideas de esta Junta Gubernativa al interior de las provincias. Porque también otro de los mandatos que tuvo ese cabildo del 22 de mayo fue que las provincias concurrieran hacia la capital, en la capital del Río de la Plata, que era la ciudad de Buenos Aires, sí, y que ahí se conformara lo que después se va a llamar la Junta Grande, con los representantes de todas las provincias. Yo creo que parece muy lejos y muy cerca, porque en la historia de la humanidad 212 años son
realmente un suspiro, digamos, ¿no? Pero en la historia de un país son 212 años, y en la historia de un país que estaba todo por hacerse, es muy importante recordar cuál fue el patriotismo que tuvieron estos miembros de esta Junta, que tuvieron sus diferencias internas, que tuvieron, como ahora estamos acostumbrados, su grieta, Sí. su grieta, y que los llevó a destierros y que los llevó a tener que derivar. Estamos hablando de 1810, en 1820, 10 años después, inicia el proceso de desorganización nacional que va a terminar recién con la Constitución del año 1853. Exacto. Así que imaginemos que permanecieron cuasi unidos solamente 10 años, ¿no? Claro. Y en el medio de la guerra de la independencia, Sí. todavía. Eh, Así que bueno, quería compartir estas reflexiones, agradecerte, Luis, esta posibilidad, y bueno, que juntos, Sí. este 25 de mayo, retomemos la tradición de tomar un chocolate, algún pastelito, de recordar cuando íbamos a la escuela, cantábamos el himno, usábamos la escarapela nacional, y volver a la unidad y a la fraternidad, que creo que nuestro país lo necesita urgentemente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Manuel, una consulta. ¿Está como juez en Mendoza ahora? Sí, yo estoy acá juez en la ¿Juez Cámara federal? Sí. Federal de Mendoza, así que bueno, acá estamos desarrollando la función para la cual me he preparado toda mi vida, ¿no? Muy bien. Manuel, gracias por los minutos, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias, Luis, un saludo para Alexis, para la audiencia de Radio El Faro y para la gente de Comodoro Rivadavia y de la Patagonia Argentina, a la cual siempre le tengo un gran cariño porque he pasado 20 años de mi vida en la Patagonia. Muchas gracias. Un Muchas abrazo. gracias.